Señoras y señores, bienvenidos a Punto de Mira. El mundo del que vamos a hablar suele provocar sentimientos encontrados entre quienes no lo hemos vivido. Casi nunca llegan buenas noticias desde ahí. Las cárceles, la vida dentro de las prisiones, tiene sus propias normas no escritas. No es un mundo sin leyes, es un mundo con otras leyes. Hoy intentaremos imaginar un día en cualquier prisión española. Lo haremos desde el punto de vista del recluso, pero también desde la perspectiva del funcionario. ¿Quién teme más a quién? ¿Qué ocurre entre los muros del patio de una cárcel? ¿Cuál es el perfil del preso que ocupa los centros penitenciarios de nuestro país? ¿Hay espacio real para la reinserción? ¿O una cárcel es ese lugar en el que siempre sobrevive el más fuerte? Esto era una varilla que sujetaba un radiador. Y este otro es de las mesas que hay ahí, que son de hormigón. Este se lo ponen entre los dedos y apuñalan o pinchan por detrás. También eso es el día a día de las prisiones, armas que circulan y drogas que se compran y se venden. Pero es mucho más, internos que se preparan de cara a su libertad, hombres y mujeres que no quieren volver a repetir la experiencia, amistades que se fraguan allí y son para siempre. ¿Hasta qué punto la cárcel cambia a quienes la habitan? Hace un tiempo reflexionaba sobre ello uno de los antiguos presos más conocidos, Mario Conde, exbanquero, símbolo de la ascensión meteórica y de la caída en picado. Me ha dado a mí de repente por el Estado, me ha dado un ataque de orientalismo o como dicen algunos, he sufrido algún proceso de reconversión derivado de mi estancia en prisión y de repente he pasado de ser un financiero sin escrúpulos a un hombre amante de... ¿Es eso lo que está pasando? Pero no. Los hombres no cantan. Bueno, pues nos vamos a preguntar qué provoca la experiencia carcelaria en quienes la sufren. Y lo haremos con la ayuda de nuestros dos invitados de hoy. Jorge de la Hidalga era empresario, se metió en negocios turbios y terminó en la cárcel. Durante varios años conoció varias prisiones y al salir algo sí había cambiado en él. Creó la página infoprisión.com y escribió una novela que se sumerge en el universo de las prisiones. Vis a vis cuenta cómo son las cárceles y quiénes las habitan. Y nuestro segundo invitado es Fernando Pamós de la Hoz, abogado penalista, una vida profesional dedicada a defender ante la justicia a hombres y mujeres con delitos a veces muy graves. Pues bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. La primera pregunta es, vis a vis era una asignatura pendiente, ¿usted necesitaba sacar fuera todo lo que había vivido? ¿Durante cuántos años, por cierto? ¿Cuántos años en la cárcel? 5 años. 5 años. Sí. ¿Y necesitaba sacarlo? Bueno, en el momento sí. Además no se concibió como una novela, sino fue un desahogo diario que a través de la escritura, pues yo busqué. No, ni siquiera lo busqué, creo que me buscó la literatura a mí. Pues es una novela que atrapa, ¿eh? Eso me han dicho. Sí, porque cuenta cosas que uno habitualmente no tiene con quién comentar. En todo caso, un abogado penalista con experiencia sabe cuando se pone frente a un futuro cliente que en ocasiones ese cliente es carné de presidio, que va a estar entrando y saliendo durante años de la cárcel. Hay muchos casos que sí. Lo que pasa es que hay en otros en los que se obra el milagro y la persona pues sufre una reconversión espiritual y humana, pues por ejemplo, como ha sido el caso de Jorge, que no es que le haya convertido en una persona mejor, porque seguro que ya lo era antes de ingresar en prisión, pero sí que es verdad que yo conozco casos de, por ejemplo, asesinos que ahora están de monaguillos ayudando al párroco en pastorales penitenciarias y gente que ha sufrido una conversión espiritual en toda regla. Pero defender a los presos no es una ocupación que sea entendida bien por la sociedad en general. Pero porque solemos hacer una extensión, lo comentábamos antes tomando café, hacer una extensión, el abogado que defiende al delincuente es un poquito de delincuente. Pero claro, es que yo creo que el derecho de defensa es uno de los derechos tan consagrados y sagrados como el derecho a la vida en cualquier constitución. Y por mucho que la hidra mediática o la furia de la sociedad quiera muchos años de prisión para una persona, lo que hay que hacer es defenderle y ver qué pruebas hay a favor y qué pruebas hay en contra. Y desde ahí pues establecer si se desvirtúa o no la presunción de inocencia. ¿Ha cambiado el perfil en general, el perfil de la población reclusa en los últimos 20 años, por ejemplo? Muchísimo, muchísimo. De los años 70, de antes de terminar la época franquista, ahora pues no tiene nada que ver. Antiguamente los funcionarios no entraban en las galerías, antes eran más galerías que módulos,
En las galerías eran galerías de 600, 700 personas y los funcionarios no entraban. Tenían su cabo de varas, que era un preso de confianza, que dirigía con mano férrea la galería, tenía a su vez una serie de machacas, que son personas que estaban a su cargo, y bueno, pues lo que ocurriera ahí era un poco responsabilidad del cabo de varas después hacia los funcionarios. Hoy en día no es así. Hoy, aparte que los funcionarios de aquel entonces era gente, pues había algunos con carrera, pero había mucha gente también, no digamos iletrada, pero con una base cultural muy simple. Y hoy en día la mayoría de los funcionarios que te encuentras es gente con carrera o con 2 carreras que, bueno, que por azares de la vida no ha podido entrar en otro tipo de trabajo y se ha decantado por el funcionariado de prisiones. Pero yo imagino que en los años 80 muchas cárceles eran morideros de personas que estaban enganchadas a la droga y que terminaban. Yo empecé a ejercer en el 91 y lo que más, en el turno de oficio, que estoy de forma voluntaria, que se presta una función social maravillosa, lo que más asistíamos eran drogodependientes de esa generación maldita que todos han fallecido. O sea, el cuadro siempre eran robos con violencia o intimidación de gente que delinquía para subvenir al consumo de droga. Y ahora lo que más hay ahora es tráfico de drogas en las cárceles, lo que más hay son robos en sus distintas modalidades y tráfico de drogas. Jorge de la Hidalga acaba de hablar de funcionarios. ¿El cuerpo de funcionarios de prisiones es mejorable? Imagino que sí, pero es muy mejorable. Es mejorable, como todo en esta vida, todo es mejorable. Pero no hace falta, tampoco hay que decir muy mejorable, porque estamos hablando de personas, y personas que tratan de llegar a la prisión, cumplir su trabajo, no tener problemas, no incurrir en problemas, porque lo que antiguamente ocurría ahora ya no ocurre. Si antiguamente se moría un preso en una galería, bueno, pues era un fallecido más y listo. Hoy en día no, hoy en día se muere un preso en una prisión o se suicida, realmente los funcionarios de ese turno, el jefe de servicios de ese turno y el subdirector de seguridad se encuentran con un marrón importante. Con un problema que tienen que resolver. Digo marrón porque es el argot talegario para entenderlo más claramente. Yo les propongo entrar en cualquier prisión española de la mano de los funcionarios. Las denuncias de ellos para mejorar la vida dentro de la prisión suelen ser frecuentes. Vamos a ver un reportaje en el que además uno de nuestros invitados da algunas claves sobre el día a día detrás de los muros. Este trozo de hierro puede significar en un patio un problema para los funcionarios y para los demás internos. Esto en principio puede matar a una persona. Si llevo 20 años de servicio, llevo 3 agresiones. Son funcionarios de prisiones, denuncian las condiciones a las que se enfrentan cada día en las cárceles españolas. Estas son las marcas de la última agresión que sufrió esta trabajadora. La correspondencia la tenía intervenida, entonces no se le podía dar y aprovechó que se le abrió la celda pues para estamparme en este caso un plato en la cabeza. Esto era una varilla que sujetaba un radiador y este otro es de las mesas que hay ahí que son de hormigón. Este se lo ponen entre los dedos y apuñalan o pinchan por detrás. Son los famosos pinchos carcelarios. Estos fueron requisados en el mes de enero, pero hay otros muchos que no se detectan y suponen un gran riesgo para los funcionarios. Los funcionarios, además de este tipo de armas, se enfrentan a la droga. Jorge ha estado preso en 8 cárceles distintas y advierte también del peligro de las sustancias legales. A lo mejor una persona que ha tomado metadona y la mezcla con heroína o con tranquimacine puede estar muy tranquilo, quedarse dormido y meterle la cabeza en la sopa, que es muy habitual verlo, o tiene una reacción histérica y empieza a dar guantazos o dar golpes a quien se le pone por delante. No podemos hacerle, por ejemplo, un escáner. Una propuesta que está ahora mismo en la opinión pública sobre el tema aeropuertos y no se está planteando, ni se ha planteado nunca en prisiones. Si un patio no tiene drogas, pues es un patio revuelto, es un patio que se complica. Drogas, pinchos y una población reclusa que aseguran dobla la permitida por la ley. La ratio sería 72 internos por departamento, tenemos 150 internos. Hay 2 funcionarios para controlar esos internos. En los juzgados hay un montón de gente pendiente de entrar, entonces lo que se está haciendo es agilizar en muchos casos las salidas en tercer grado sin que ese interno esté preparado realmente para salir. Saben dónde trabajan, los peligros que conlleva. Solo piden ser escuchados para mejorar la vida en prisión. Bien, pues hay algo que señala Jorge de la Hidalga en este reportaje y es, si falta droga, el patio de la cárcel no va a estar tranquilo. Más allá de los presos,
a la administración también le viene bien esa tranquilidad. Bueno, indirectamente sí. Es que es una contradicción. La y pregunta va con veneno. Sí, no, Quiero ya decir, ¿a lo he quién le visto, interesa? Antonio, ya he visto que ha venido ¿A con quién? veneno. Vamos a ver, los funcionarios no entran habitualmente de droga en la cárcel. La droga entra, hay dos conductos de entrada, que son los vis a vis, las comunicaciones de la familia, las comunicaciones íntimas, no la comunicación por cristal, y el regreso de los permisos de los internos. Esas dos son las dos vías habituales, que puede haber otro caso en un momento dado, bueno, puntual. Pero aquí tenemos un problema... Pero yo todavía, hacemos un paréntesis, yo todavía no me explico cómo puede entrar. Me refiero, cuando uno por trabajo ha tenido que ir a la cárcel, a uno le han registrado hasta el pelo que uno no tiene. Antonio, vamos a ponerte un ejemplo. El aeropuerto, tú me vas a decir, ¿por qué entra droga por el aeropuerto? Pues detectan mucha, pero detectan ni el 10% de lo que entra. ¿Por qué? Porque es imposible controlarlo. Si tú te empetas, como dicen, te empetas la droga por atrás, pues que no van a estar controlándote y metiéndote el dedo. Entonces, salvo que ellos tengan una clara información de que tú regresas del permiso con droga, no te pueden escanear o hacer unos rayos X, que además necesitan una orden judicial para hacerlo. Con lo cual no van a hacer rayos X a todos los que entren y pedir una orden porque un juez no la va a extender. Eso en primer lugar. Segundo, que un patio con droga es un patio... Un polvorín. Es polvorín, pero a la vez se mantiene también tranquilo, con droga. Bueno, sin droga es un polvorín. Sin droga es un polvorín. Y con droga es un polvorín menor, porque la gente está más tranquila, aunque también los trapicheos provocan discusiones y peleas. Entonces es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Que me pregunta si al funcionario le interesa que haya droga en el patio. Bueno, no es que le interese, pero a veces para el funcionario es más cómodo que haya droga, que la gente esté tranquila, que la gente esté adormilada en las esquinas, o que esté tranquila en su chabolo, a que la gente esté revuelta buscando la droga por todas partes. De hecho, hay cámaras que los funcionarios controlan perfectamente de sitios de prisión, como por ejemplo los lavabos, y ven perfectamente cómo la gente se está drogando y precisamente por lo que dice Jorge, es que prefieren tenerles sedados por el efecto ansiolítico que puede tener la heroína, los opiáceos, los tranquimacines, que no tenerles en un patio alborotado por lo que pueda suponer. ¿La cárcel es un lugar peligroso, tal como lo imaginamos desde fuera? La cárcel es un lugar como la calle. Hay que adaptarse. En la calle tú te mueves con unos matices, unos grises. La gente a lo mejor es más hipócrita o se esconde detrás de una doble piel. En la cárcel no. En la cárcel los matices son claros, o negro o blanco, ahí no hay esos grises. Entonces, no es que sea más peligroso, no es más peligroso. Lo que tienes que entender es que estás reuniendo a 150 personas en un módulo, gente de su padre y de su madre que no se conocen para nada y tienen que convivir 24 horas al día. Entonces, eso crea un peligro, pero si eso lo haces en la calle va a ocurrir lo mismo. Es adaptarte, ser flexible, adaptarte y tratar de sacar lo positivo de ese encierro. ¿La cárcel es un sitio de pobres? Bueno, siempre se ha dicho que a la cárcel solo van los pobres, excepción hecha de banqueros archiconocidos u otros internos. Pero que son la excepción. Claro, que son la excepción, y si bien luego, y no lo digo por esta persona que ha salido en el programa, sino por otros muchos, que luego, pues bien, también el tener un buen abogado, y eso es así, hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y desde los 20 años de ejercicio lo puedo decir. Usted como abogado que ha defendido a delincuentes, a traficantes de droga, etcétera, ¿se ha sentido engañado por sus propios clientes? Es que yo soy de los que pienso que... Llegar al juicio y yo, decir, si no me ha contado lo más importante. No, porque lo que tú tienes que estudiar es el sumario, el procedimiento. Entonces, desde ahí, a mí, yo nunca pregunto a una persona si es culpable o no es culpable. Si me lo quiere decir bien, si no, no. Yo lo que tengo que hacer es ver las pruebas que hay a favor y las pruebas que hay en contra en ese sumario. Desde ahí trabajar. Pero Otra si usted cosa se es lo que sabe desde... todo, le va a poder defender mucho mejor, claro. Claro, pero lo que no está en el sumario no está en el mundo. Con lo cual, lo único que vale es lo que está en el procedimiento judicial, en las actuaciones. Otra cosa es que desde mi psicología forense, pues yo pueda saber si me están mintiendo o no, y si lo ha hecho, que hay veces que es obvio que lo ha hecho. Pero en pocas veces, y de verdad lo digo, pocas veces la gente que está dentro no lo ha hecho